¿qué tal? ¿Cómo estás? La compra de una vivienda es el punto culminante del sueño americano. La hipoteca que se usa para pagarla no tiene por qué ser una pesadilla. Pero es importante entender la terminología y cómo funcionan las hipotecas para no cometer errores que terminan costando miles de dólares. En las 3 décadas que llevo en Estados Unidos, he pasado varias veces por el proceso de compra y venta de inmuebles, así que acá te cuento lo que tenés que saber. También he tenido muchas otras vivencias que me han hecho crecer y aprender. En Hola Fortuna te comparto mis experiencias para ayudarte a cortar camino en la hermosa y a veces abrumadora tarea de ser mujer y mamá. Y Hola Fortuna también es tu comunidad, porque está pensada en vos. Por eso es esencial que te suscribas a este canal, comentes, pongas me gusta y compartas con tus amigas. Eso le avisa a los algoritmos de YouTube que me mirás y que te leo y te contesto y que juntas queremos que este mensaje llegue a empoderar a más mujeres. Toma papel y lápiz que te cuento todo sobre las hipotecas, que dicho en otras palabras es un préstamo que se usa para comprar o refinanciar una propiedad. Dado que la compra de una casa es una inversión importante, la mayoría de las personas compran mediante una hipoteca. Básicamente, el prestamista te da el dinero que necesitas para comprar la casa a cambio del cobro de un interés. Hay 2 participantes involucrados en la hipoteca, el prestamista o lender en inglés y el beneficiario del préstamo o borrower. La institución financiera que te prestará el dinero puede ser un banco, un credit union o un prestamista online como Quicken Loans, por ejemplo. Cuando presentas tu solicitud de préstamo a una de estas entidades, ellos estudian tu historia de crédito, tus deudas, tus ingresos y tu habilidad de pagar. Por eso es importante tener un credit score o puntaje de crédito alto y la menor cantidad de deudas posibles para que seas un candidato más fuerte para el préstamo. Los prestamistas miran con mucho cuidado tu relación ingresos-deudas, lo que en inglés se conoce como debt to income ratio. Ellos deducen que si ya le debes mucho a otras entidades, no te va a quedar dinero para pagar la hipoteca. Muchos compradores solo miran y comparan cuál es el interés que les ofrecen en el préstamo, pero las instituciones financieras consideran más bien el APR, que es el Annual Percentage Rate, o porcentaje anual cuando te están cotizando un préstamo. El interés es lo que el prestamista te cobra por prestarte el dinero. El APR incluye el interés y otros costos que se reparten a lo largo de la vida del préstamo, como costos de cierre, puntos, etc. Y eso muestra tu costo total anual por pedir dinero prestado. Por eso, al comparar las ofertas de instituciones financieras, es importante mirar el APR, no solamente el interés. Muchos prestamistas cobran puntos para cubrir los gastos de cierre del préstamo. Un punto equivale al 1% del valor del préstamo y cada institución tiene sus propias reglas. A veces estos puntos los paga el comprador, a veces el vendedor y en ocasiones se divide entre ambos. Lo importante es averiguar sobre estos costos para que no nos tomen por sorpresa. Y hablando de intereses, hay 2 tipos de intereses para las hipotecas, fijos y ajustables. Los intereses fijos permanecen iguales durante la vida del préstamo. Si tenés una hipoteca a 30 años al 4% de interés, vas a pagar 4% hasta el 2051. Con los préstamos con intereses ajustables, estos se ajustan cada 6 o 12 meses después de un periodo inicial de interés fijo, que dura unos cuantos años. Los intereses ajustables suelen ser un poco más bajos que los fijos y sirven sobre todo si planeas vender la casa antes de que este periodo fijo termine. Hay distintos tipos de hipoteca y cada una tiene sus requisitos, intereses y beneficios diferentes. Los préstamos FHA son populares porque requieren poco depósito o down payment y un credit score no muy alto, de 580. Conventional Loans es un tipo de préstamos que no está respaldado por el gobierno federal. También son populares porque permiten comprar con bajo down payment. Préstamos USDA son para comprar casas en zonas rurales o zonas que no son muy privilegiadas. Los préstamos BA son para veteranos en servicio militar activo y les permite cobrar con 0% de down payment y sin requerimiento del seguro o la hipoteca. Cuando compras una casa,
Típicamente vos pones un down payment o depósito y necesitas la hipoteca para cubrir el resto. El monto del down payment varía según el tipo de préstamo que consigas y tus preferencias personales. En general, mientras mayor sea tu down payment, mejor será el interés y las condiciones del préstamo. Algunos tipos de hipoteca te permiten hacer un down payment de tan solo el 3% del valor de la vivienda, pero tendrás que pagar mensualmente un seguro a la hipoteca para compensar por este depósito menor. Si pones un 20%, tendrás mejor tasa de interés y no es requerido que pagues ese seguro a la hipoteca. Comprar una casa implica pagar impuestos a la propiedad y seguro para la vivienda. Para facilitar este proceso, el prestamista se hace cargo de estos pagos. Bueno, se quieren asegurar que se paguen los impuestos y el seguro, ya que la casa es de ellos hasta que termines de pagar el préstamo en su totalidad. Los costos de impuesto y seguro son del comprador y se agregan a la cuota mensual de la hipoteca. Vale decir que tu pago mensual del préstamo hipotecario está conformado por 4 componentes fundamentales. El préstamo en sí, en inglés llamado principal, los intereses, los impuestos y el seguro. El proceso del préstamo es así. Comparás ofertas de distintos prestamistas, conseguís una carta de preaprobación, elegís la vivienda y haces una oferta de compra, conseguís aprobación final y luego haces el cierre del préstamo. Hay que tener en cuenta que la institución financiera va a limitar el préstamo al valor indicado por la tasación de la casa. Digamos que el banco te ha dado una preaprobación por $160.000, es decir, que podés sacar en préstamo hasta esa cantidad. Hiciste una oferta por $200.000 para una casa que has visto y te ha gustado, vas a poner el 20% de down payment, o sea $40.000, y sacas una hipoteca por el restante 80%, es decir, $160.000. Todo bien. Pero luego llega el reporte del tasador que dice que la casa vale en realidad $180.000, no $200.000. Entonces el banco solo te prestará el 80% de ese valor, es decir, $144.000. Ahí te quedan dos opciones: o renegocias con el vendedor el precio final de la casa, o en lugar de poner de tu bolsillo $40.000, te va a tocar poner $52.000 para compensar, es decir, el 20% o $36.000 de down payment más $16.000 de la diferencia del préstamo. Siempre cuando se hace una oferta para una casa es fundamental poner que la oferta está sujeta a la tasación. Modo contrario, quedas comprometido a comprarla al valor ofrecido inicialmente. Es bastante información, lo sé, pero necesaria para tomar una decisión informada con lo que potencialmente es la compra más importante que haremos en nuestra vida. Hoy en día puedo mirar hacia atrás y ver qué me ha resultado bien y qué no. Y me encanta compartirlo con vos para que te beneficies y tengas junto a tu familia una vida linda, próspera y saludable. En holafortuna.com tengo más de 150 videos, blogs y muchos tips para vos. Nos vemos entonces en holafortuna.com. ¿Me seguís?